por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues se está glorificando en la vida de cada persona. Sabemos que estos son los tiempos del Espíritu de Dios, donde el Espíritu Santo pues está trayendo el convencimiento. Él es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos abrimos a Él, pues Él pues viene a obrar en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que estar con nuestro corazón abierto para poder dejarlo que Él obre, porque el único que puede hacer cambio en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Y este es el tiempo del Espíritu Santo. Diga usted, este es el tiempo del Espíritu Santo. Estamos muy contentos porque estamos nuevamente reunidos aquí en este lugar y para darle la gloria y al Señor, porque de Él es la gloria. Vamos a continuar y vamos a continuar porque el Espíritu Santo así quiere. Déjeme decirle de que si usted pensó que ya había recibido mucho, espérese porque vendrá más. Pues si decimos ya, pues ya fue todo lo que recibimos, pero no se preocupe que hay más. Dígale a su hermano, hay más del Señor. El Señor siempre pues tiene algo más y más para nosotros. Entonces nosotros tenemos que abrirnos a Él. Si ahorita recibimos pues del Espíritu, pues vamos a recibir más, porque Él sigue obrando y Él sigue haciendo la obra, y esto no para pues, hasta que nos vayamos con Él. Y el Señor pues ha puesto una palabra en mi espíritu, y es la palabra el pan preservado para este tiempo. Para los que anotan, el pan preservado para este tiempo. Y mire qué es lo que significa preservar. Significa cuidar, amparar o defender algo con anticipación, con el objetivo de evitar un eventual perjuicio en una persona. Entonces, si usted está en este lugar, usted está aquí, es porque el Señor lo ha cuidado. Amén. El Señor lo ha protegido. Sí, así es. El Señor pues no ha permitido que le pasen muchas cosas, porque Él cuida su propósito. Y yo estoy seguro de que aquí están las personas correctas. Amén. Las personas que Dios pues tiene preparadas para este tiempo, y las otras personas que se van a agregar en los próximos días, en los próximos meses, porque esto va para grande. El Señor ha dicho de cosas grandes, y nosotros lo que tenemos que decir que cosas grandes vienen. Amén. No es una emoción. Esto es dicho por el Padre, que nosotros pues vamos a ver cosas grandes en este ministerio. Este ministerio se empieza a expandir al sur, al este, al oeste, al este, a todas partes de esta ciudad, porque van a conocer que hay un Dios aquí en Ministerio Mayor, que hay un Dios de poder y que hay un Dios que transforma vidas. Y nosotros vamos a ser esos testigos de esas cosas grandes y de esas cosas maravillosas que el Señor ha preparado para este tiempo. Es por eso que tú y yo estamos aquí, preservados desde antes para este tiempo. Dios nos tiene para poder nosotros pues hacer la voluntad del Padre. Vamos a seguir, les dije, el pan preservado para este tiempo. Como sabemos pues, el pan significa pues, testifica, es la palabra del Señor. El pan es el alimento, es sustento, y la palabra también es el alimento. Ese es el alimento que nos sostiene, que nos limpia, que nos posiciona, que nos transforma, que nos libera. Es el sustento de nosotros. Pero vamos a leer unos versículos y vamos a ir pues montándonos, como dice, en la barca, y vamos a ver pues
hasta donde lo lleve el Espíritu Santo, pues ahí pararemos y ore para que lo vayamos temprano en este día. Pero el Espíritu Santo pues quiere hacer una obra maravillosa en tu vida y en la vida mía. Y dice Éxodo 16:31. Vámonos a Éxodo 16:31. 16:31. Cuando lo tenga me dice amén. Dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojaldras con miel. Vemos ahí pues el Señor, ya lo dije, tiene pan preservado. El Señor siempre tiene un plan en nuestras vidas. El Señor siempre tiene algo para el presente, para el futuro, para todas partes. Porque el Señor siempre está viendo el más allá en nuestras vidas. Él siempre está pues, si no funciona algo en nuestras vidas, pues siempre va a haber algo. Porque el Señor es Dios de poder, es Dios sabio, es Dios omnipresente, omnisciente, y Él sabe todas las cosas. Y lo que miramos ahí, pues el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios por mano de Moisés. Y el pueblo de Israel viene por el desierto caminando. Si usted ve, nosotros también caminamos en un camino, tal vez aquí no sea el desierto, pero veamos un camino a nuestro destino. Cada uno de nosotros tenemos un destino. Diga, yo tengo un destino. Usted no es una persona común y corriente, una persona que está por vivir nada más, sino que es una persona con destino, una persona con propósito, donde Dios pues puso ese destino y ese propósito en su vida para que usted pueda cumplir. Es el pueblo de Israel, viene de la esclavitud y viene pues en camino por el desierto y se encuentra pues en el desierto. Sabemos que en el desierto no hay nada. Ahí pues solo lo que podemos observar es espinos y arena. Ahí no hay otra cosa. El pueblo de Israel viene por ahí. Dice la Biblia que el pueblo comienza a murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Y decían ellos: ¿por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Por qué no nos trajiste a morirnos aquí al desierto? Ellos nos estaban pues quejando contra los hombres de Dios y no con el propio Dios. Entonces el pueblo de Israel comienza a murmurar, dice, porque tenían hambre. Y el Señor pues dice que Él dijo que les iba a hacer llover pan del cielo. Y miramos pues que el Señor desde un principio pues viene alimentando con pan a su pueblo, a su iglesia. Porque desde ahí pues vemos que el pan que Dios pues hace llover es un pan que preservó vidas. Es un pan que no dejó pues que aquel pueblo de Israel pudiera morir ahí en el desierto. Sabemos de que Dios pues puede hacer las cosas. A Él no le cuesta hacer las cosas. O sea, Él puede sacarlo ahora de aquí y ponerlo arriba. Él podía pues agarrar al pueblo de Israel y llevarlo pues y ponerlo a Canaán. Y facilito. Pero el Señor siempre pues nos va a pasar por un proceso. Diga proceso. El Señor siempre pues nos va a probar a ver de qué estamos hechos. Si estamos hechos de madera o estamos hechos de bambú o de moldura. Pero el Señor siempre vamos a pasar el proceso. Y miramos pues que Dios pues alimenta el pueblo de Israel en un desierto donde no hay nada. El Señor lo saca y le dice a Moisés: llévate el pueblo por todo el camino al desierto. Y lo que yo veo, digo, el Señor solo es de obedecerle, pastor. Porque si el Señor le dice: pastor, vete para tal lado y vea pues a rentarte en un local grandísimo de unas 20,000, 10,000 personas,
Nosotros solo tenemos que obedecer. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, Él pues suplirá todas las cosas. Sí. Él suplirá lo que nosotros necesitamos. Ahí ellos no tenían nada, ellos estaban ahí a la deriva. En el desierto ellos ahí no podían comprar nada, pero el Señor tenía todo lo que ellos necesitaban. Entonces nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Nada más nosotros tenemos que caminar y seguir para adelante. Entonces vamos a ir desenvolviéndonos a ver hasta dónde pues nos quiere llevar el Espíritu Santo. Nada más estoy poniendo una base y una plataforma para poder pues poner pues lo que el Espíritu nos quiere decir en esta noche. Sabemos que el Espíritu Santo pues es el que hace todas las cosas. Yo le decía a mi esposa, es un gran reto para mí pararme en este lugar y una gran bendición después que hayan pasado hombres muy usados por el Señor en este lugar. Pero le digo yo, el que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, ya es que se manifestará en las vidas. Sí. Dijo una vez un hombre que había había un congreso e invitaron a una persona que era muy especial en cantar. O sea, cantaba bien afinado, como hermana. Cantaba bien afinado y pues todas las cuerdas las hacía como es. Y cantó aquel hombre y aquel hombre pues dice que la gente se levantó y comenzó a aplaudir porque era un hombre profesional en canciones. Y pues cantó bien, todo bien afinado, toda la gente muy alegre. Pero al final de la reunión dice que viene una mujer que ni sabía pues la Biblia, o sea la palabra, las letras, y así como podía pues las decía a medio caminar. Y dice que aquella mujer comenzó a cantar. Y lo que aquella mujer comienza a cantar, dice que aquel montón de gente se empiezan a parar y se empiezan a levantar y empiezan a llorar y empiezan pues a hacer cosas. El Espíritu Santo se metió en el asunto. Cuando el Espíritu Santo está metido en un asunto, diga que nosotros pues vamos a vencer. Cuando yo le decía a mi esposa, el Espíritu Santo está con nosotros, y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Él es el que va a hacer las cosas, y cuando el Espíritu está, no hay miedo, pastor. Usted no tiene miedo a nada porque el Espíritu Santo está obrando y es el que está llevando las cosas, y el Espíritu de Dios está en esta iglesia. Él está obrando. Y vamos a como les dije, pues el pan pues en la escritura representa muchas cosas como sustento, provisión, alimento, pero la aplicación por excelencia es la palabra del Señor. El Señor pues es el pan de vida. Y vamos a irnos a Juan 6:25. Juan 6:25. Cuando lo tenga me dice amén. Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo os dio de comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene aunque tenga hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nos quedamos ahí.
Jesús, pues todos saben, Él vino a la tierra con el propósito, pues, de darnos vida eterna, con el propósito de darnos la salvación, con el propósito, pues, de remidir la creación, después que el hombre, pues, pues, destruido, pues, pecado. Entonces vino Jesús. Dice la Biblia que el Señor hizo muchos pactos para ver si alguien, pues, podía, pues, remidirnos del pecado, limpiarnos, pero no encontró ninguno, no hubo ninguno. Entonces tendría que venir Jesús, el pan del cielo. Entonces Jesús está, pues, predicando, Él anda predicando, él pues, como decimos, Él no estaba en un solo lugar, Él iba a todas partes en Israel, y Él se estaba meneando en Israel, y dice la Biblia de que Él venía de multiplicar los panes y los peces, y venía de darle comida a 5,000 personas más los niños que ahí en Israel, pues, no se toman en cuenta hasta que tienen cierta edad, y Él les da alimento. Pero Él se va de escondidas porque dice que la multitud se le pegaban tanto, entonces me imagino que no lo dejaban, pues, caminar muchas veces. Y Él, pues, se fue en una barca y se fue y descendió a otro lado. Entonces, pues, ellos van y como Jesús en ese tiempo era el famoso, como dijimos, del tiempo. No sé hoy quién es el famoso, pues. Ahora, pues, ya no miramos mucho la televisión, pues, y lo que miro, pues, son los niños. Pero en ese tiempo Jesús era el famoso, que todo el mundo, pues, quería estar con Jesús. Todo el mundo, pues, quería verlo, tocarlo, todo el mundo quería ver quién era Jesús. Y pues la gente lo seguía. Entonces Jesús estaba, pues, al otro lado del mar, dice, y se le acercaron y le dice: Rabí, ¿dónde estás? Dice que no miramos dónde te veniste. Pero Jesús les dice, dice: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea, Jesús, muchos lo seguían más, pero yo sé que aquí no hay. Muchos lo seguían más por lo que Él estaba, por las señales que hacía Él, porque a través de Él se hacían muchas señales. Y Él, pues, la gente lo seguía porque Él era famoso, ¿va? Y entonces le daba el alimento, le daba lo que ellos necesitaban, pero no lo seguían más porque verdaderamente lo amaban o querían algo con Él, porque o no sé para qué lo andaban, pues, persiguiendo. Pero les dije: trabajar no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna, la cual el Hijo del Hombre dará por este señal el Padre. Y más abajo, en el punto de abajo, dice, les dijo, y Jesús les dijo: de cierto digo que Moisés les dio el pan del cielo, mas mi Padre dará el verdadero pan del cielo. Y desde que vamos mirando, el Señor, el Padre les está dando el pan del cielo. Es la representación de Jesús que está por venir. Y ellos, pues, comen el pan mandado del cielo. No fue cualquier pan, también dice que hecho de manos de Dios, no fue hecha de manos de hombre. Y ellos estaban comieron de ese pan. Pero el Señor les manda el verdadero pan, que es para la vida eterna. Entonces, lo que miramos de que, por eso Él les dice: ustedes piensan, les dice, que trabajan por el pan que parecen, pero no trabajan por el pan que da vida eterna. Porque muchas veces nosotros los confundimos. Trabajamos tanto para una vida aquí en este mundo, o sea, y no está mal trabajar, va, y tener cosas, pero el verdadero objetivo es trabajar por el pan que da vida eterna, porque las cosas se van a quedar aquí, pero lo que es eterno nunca pasará, y nosotros, pues, vamos a trabajar por ese verdadero pan. Una vez me dijo uno: pues, yo tengo que prepararme, dijo, porque tengo mis hijos y tengo, pues, mi familia, dice, dijo, que hacer cosas y quiero dejarle algo a mis hijos, dice, para que cuando yo me muera, pues, ellos no les haga falta nada.
Y yo le digo, está bien pues que usted trabaje y que le dé lo mejor a sus hijos. Pero déjeme decirle, le digo yo, que usted se prepara, pero para vivir una vida aquí en la tierra. Pero no se está preparando para vivir una vida con Jesucristo en el cielo. Sí, amén. Entonces nosotros tenemos que trabajar para el verdadero pan de vida. Sí. Pero vamos a seguir adelante. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene, aunque al que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. El verdadero pan, pues, que nos llena a nosotros, pues, se llama Cristo Jesús. Amén. Ese es el verdadero pan. Y Él, pues, nos quita toda esa sed que caminamos. Sed de tantas cosas que nosotros, pues, queremos. Pero cuando viene el verdadero, pues, la verdadera agua que es de Cristo Jesús, ese verdadero alimento, nosotros no queremos, pues, otro alimento más que Jesús. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, los hijos de Dios, que nosotros, pues, solo queremos, pues, como dice, pues, estar comiendo ese pan, estar con Cristo, estar haciendo la voluntad de Cristo. Y pues la gente, pues, eso, pues, no lo ve, pues, también porque, como dice, tenemos que ser renovados para nosotros poder entender tantas cosas. Si nuestra mente no ha sido renovada, nosotros no vamos a entender tantas cosas. Y vamos a seguir porque vamos a ir leyendo. Dice, Jesús, dijimos que es el pan descendido del cielo, que viene a la tierra, pero Jesús viene con un propósito. Y dice, Jesús, el Señor, primero fue al trigo. Porque para primero ser pan, primero sabemos que el pan viene del trigo. Amén. Y no puede haber pan si no hay trigo. Sí. Porque el trigo viene de la harina. El pan viene de la harina. Entonces, en el pueblo de Israel, pues siempre están mencionando el trigo, que es algo representa pues a la persona y representa pues algo muy representativo para ellos. Entonces ellos ponen el trigo. Entonces primero fue trigo molido, vituperado, escarnizado, afrentado y crucificado en el Calvario, para luego ser pan de vida al mundo, con nutrientes, perdón, redención, salvación, misericordia, favor y gracia a la humanidad. Es lo que nosotros gozamos, de la gracia y del favor de Jesucristo. Pero para Cristo ser pan de vida eterna, Él tuvo que morir. Él tuvo que morir. Pero dijimos nosotros, pero si Él no hizo ningún pecado, Él pues fue perfecto, Él fue hallado íntegro en todas las cosas, pero Jesús tenía que morir porque ese era el propósito. Y vamos a verlo en Juan 12:20. Vamos a irnos a Juan 12:20. Vamos a ir pues entrando en lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y a dónde nos quiere llevar, a dónde nos quiere plantar. Dice, habían ciertos griegos en los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercan a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde
yo estuviere, ahí también estará mi Salvador. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Dice la Biblia que ciertos griegos se le acercan a Jesús. Como se lo dije, andaban buscando pues el famoso, el bueno en ese tiempo. Entonces se le acercan a Jesús esos griegos. La Biblia no registra pues de dónde salen esos griegos, no dicen de dónde vienen. Pero como se ha estado predicando, él era entendido en los tiempos. Jesús era entendido en los tiempos y él sabía la hora y sabía el día. Que lo que tenía que hacer, todo lo que, pues me imagino que el Espíritu Santo le dijo, ahí te buscan, Jesús. Porque era el Espíritu Santo pues, que lo dirigía a él. Y vienen los griegos y andan preguntando por Jesús y dicen, ¿dónde está Jesús? Jesús no dice nada, que si lo recibió o no lo recibió. Pero Jesús entendió que la hora de él era que había llegado. Era hora de que él fuera crucificado. Porque miramos que los griegos pues no eran judíos. No eran judíos, eran griegos que venían, no sé, de cualquier otro lugar. O tal vez se habían criado en Israel, pero no eran origen judía. Entonces los griegos vienen preguntando por Jesús. Y Jesús entendió, ha llegado la hora. Entonces lo que puedo ver yo ahí es que Jesús dijo, porque recuerde que la Biblia dice, yo tengo otras ovejas que alimentar también. Y Jesús entendió que ya, pues, como decimos, los gentiles lo andaban buscando. Porque como Él vino para pues, primeramente, como dice, para salvar, pues, al pueblo de Israel y predicarles a ellos. Entonces, pero ya los gentiles ya lo andan buscando. O sea, otro pueblo de Dios, pues, ya andaba preguntando por Él. Entonces dijo Él, es hora de morir. Es hora que yo pues sea crucificado para yo poder darle vida eterna. Entonces la Biblia dice que Él es el pan de vida eterna y Él les dijo, el que viene a mí nunca tendrá hambre ni sed jamás. Pero aunque Jesús era Jesús, en ese momento Él estaba limitado a ciertas cosas. Porque en ese momento pues los podía saciar y todo, pero no les podía dar el pan de la vida eterna. Entonces por eso dice ahí, ha llegado la hora, y si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Diga fruto. Porque si el grano de trigo usted no lo tira en la tierra, el grano va a quedar ahí, o sea, no va a morir nunca. Entonces dijo Jesús, es necesario que yo muera para llevar fruto y darle salvación a muchas personas, a todo el mundo. Y es ahí donde viene la salvación, la redención, el perdón y todo. Entonces era necesario que muriera, porque si nosotros viéramos, si Jesús no hubiera muerto, hubiéramos seguido predicando al Jesús que hizo obras, hizo maravillas, pero no el Cristo que fue resucitado. Entonces nosotros predicamos al Cristo resucitado, el que pues nos dio la salvación, y el que nos sigue pues transformando, porque muchas personas se han quedado en el Cristo de la historia, pero nosotros estamos en el Cristo resucitado. Amén. Entonces Jesús dijo, es necesario morir para poder llevar fruto. Entonces en la vida del ser humano también es necesario morir. Dígale a su hermano, necesito morir. Necesito morir, dígale. Porque es tan necesario morir, pastor, a nosotros mismos. Estamos tan llenos de cosas en la vida. Queremos alcanzar tantas cosas, sueños, y no está malo. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Cristo. Amén. Amén. Mire que, como dijo pues la madre, cuando yo me convertí al Señor,
yo pues todo el mundo, los que estamos aquí, venimos por plata. Y nadie va a decir que no venimos por eso. Venimos por dinero porque queremos una mejor vida, queremos alcanzar sueños, queremos ayudar a nuestra... Venimos por eso, ¿va? Que nadie va a decir que vino por el Señor, porque amaba tanto al Señor y eso. No, venimos porque queríamos plata, pero en el camino pues el Señor nos agarró y vino. Y entonces fue lo que me dijo ella, pues. Yo estaba pues recién convertido al Señor. Yo no tenía mucho tiempo. Y un amigo mío, pues, sabemos de que en el 2007 y en el 2008, los que estamos aquí sabemos de que fueron años terribles, años de hambre aquí, que a veces nosotros, pues, entre todos ajustábamos para comprar la cena. Comprábamos tortilla y comprábamos chicharrón. Eso comíamos porque era terrible. Aunque estábamos en Estados Unidos, era terrible el hambre aquí. Entonces un amigo mío se fue de este estado, un amigo que era como mi hermano, más que mi hermano. Comíamos juntos, si había un día de trabajo, él me decía, vamos, y agarrate la mitad, y yo la mitad. Y estábamos así, éramos más que hermanos. Él se va de este estado y me dice, vámonos, me dice, para Iowa. Y entonces me dice, pero yo me voy primero. Pues se va el primero y después pues me dice, en todo eso yo no estoy convertido, él se va. Entonces, pues yo me convierto al Señor. Y entonces, porque en todo ese tiempo, me dice, véngase para acá, pues que aquí pues hay trabajo y se está meneando la plata. Y le digo yo, pues está bien, yo me voy para allá, ¿va? Con toda la confianza, porque sé que él es un hombre de palabra. Y me dice, véngase para acá. Y pues yo teniendo las maletas ya todo listo, pero bueno, yo ya estaba en ese tiempo también me caso con mi esposa. Y yo tenía todo listo ya para irme. Y yo pues como cuando nosotros pues estamos sin el Señor, pues como dice la gente, como dije que por ahí donde va la gente, donde va Vicente, iba toda la gente. Y ahí iba yo siguiéndolo. Pero yo le dije a la pastora que yo me quería ir. Ella estaba recién llegada. Y me dijo, y el Señor pues le habla ahí nomás y le dice que no me vaya yo, que me quede, que Él me va a bendecir aquí. Y entonces, yo ni sé, ya ni me acuerdo, pero yo no entendía. Pero algo que en mí siempre ha ardido en mi corazón desde que yo he venido a los pies de Cristo es servirle al Señor. A mí siempre pues me ha gustado pues servirle al Señor y yo ni entendí y ni sabía qué estaba por venir, pero yo me quedé y yo pues el Señor comenzó a hacer cosas en mi vida. No crea que mi vida estaba bien, mi vida estaba siendo procesado y económicamente yo estaba muy mal. Pero el Señor me dice, quédate. Como le dije al pastor, la cosa aquí no es de entender muchas veces, sino de obedecer al Señor. Porque yo he entendido tanto de la obediencia, de que no es por lo que yo y usted hagamos. O sea, podemos hacer mucho, podemos hacer tantas cosas, pero si nosotros desobedecemos en otras cosas, Dios nos desecha. Si no, pregúntelo a Saúl. Saúl había matado la gente, o sea, pero dejó uno. Él había hecho el trabajo, o sea, si usted ve, dice usted, Dios, pues así, es algo que lo castigó por un poquito así. El Señor quiere toda la obediencia. No quiere un poquito de nosotros, quiere todo, absolutamente toda nuestra obediencia. Entonces es por eso que yo he entendido que nosotros tenemos que obedecer y aunque no lo entendamos. Pues pasó ese tiempo, le digo yo, entonces en ese momento yo tuve que morir a mi sueño. Morir pues a las cosas que la vida en este mundo me podría dar, me podía ofrecer. Y tal vez en este momento yo estuviera pues tener mucho dinero, hermano Mario, pero yo no tuviera a Cristo Jesús.
Porque cuando uno tiene a Cristo Jesús, hermano, lo tiene todo. Amén. No sé si usted me escuchó. Sí, Señor. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Sí, Señor. Amén. O si no, o no se acuerda que el Señor sacó al pueblo de Israel y les da pan en el desierto. Porque el Señor es poderoso. Y el Señor pues tiene cuidado de nosotros. Y hay mucha gente que vive con miedo, con temor y eso. Porque no sienten pues no saben del poder de Dios o sienten que Dios está lejos de ellos. Entonces cuando nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, sabemos de que Dios nos va a respaldar en todo. Entonces yo necesitaba en ese tiempo, pues, hermano Darwin, yo tuve que morir. Ya ahí yo tuve que morir a mis sueños. Yo ahí ya tuve que morir a mis deseos, a lo que yo podría tener humanamente. Pero el Señor tenía pues otros planes conmigo. Porque no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. Porque la voluntad de Dios, pues, esa es la voluntad de Él. Y aunque muchas veces no la entendamos, nosotros tenemos que obedecer nada más. Y muchos deseos que se nos pegan en la vida, deseos carnales y todo eso, pero todo eso tenemos que someterlos a la obediencia del Espíritu Santo. Porque no podemos llevar fruto si no morimos. Es necesario morir, pastor. Pastor, porque cuando Cristo vive en el corazón de uno y Cristo es el que gobierna, ya no soy yo. Ya no soy yo, hermana Dunia. Cuando Cristo es el que gobierna mi vida, no soy yo. Por eso cuando dijo Pablo, más crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo. Cuando esa palabra se le revela a uno, esa palabra de hacer carne en uno, ya no es uno. Ya no es lo que yo quiero. Ya no es lo que mi carne me pide, sino lo que Cristo quiere. Amén. Amén. Entonces necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a tantas cosas para poder llevar fruto. Porque el Señor nos está pidiendo frutos. Amén. Jesús llevó frutos hasta que Él pudo morir. O sea, Él murió. Él no tenía nada, pues, ningún pecado, pero era necesario que Él muriera para que Él pudiera dar fruto y que nos diera salvación, que nos diera vida eterna. Y hoy nosotros nos gozamos de esa vida eterna y por eso podemos venir a adorarle aquí lo que ella estaba diciendo, lo que Él hizo por nuestras vidas y lo que Él sigue haciendo. Porque Dios nos manda eso. ¿Por qué Dios nos manda a que nosotros muramos? Porque a Dios le interesamos mucho. Dios nos ama tanto. Y Dios nos ha escogido a nosotros. A todos nosotros que nos miramos aquí, Él nos ha escogido para algo grande, para algo maravilloso. Pero para eso necesitamos pues morir a tantas cosas. Y ya no ser nosotros mismos, sino que sea Él. Cuando alguien le dice algo a uno, o sea, de hacer algo, ya nosotros pues decimos, aquí estamos para servir, estamos para hacer lo que sea, porque ya no es mi carne, sino es Jesús, y Jesús siempre va a estar dispuesto para hacer la voluntad del Padre, porque dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre y Él hacía todo lo que el Padre le decía. Entonces, hay tantas cosas que el Señor pues nos demanda. Yo le dije a Brini le dije yo, tal vez usted quiera ir a estudiar a otro lado, pero déjeme decirle que usted no se puede menear de aquí a menos que Dios diga. Porque más que ella pueda sacar una carrera, y más que ella se pueda graduar de alto nivel, pues podrá alcanzar éxito como humano aquí en la tierra. Pero si ella no alcanza el propósito por el cual vino a la tierra, ella no va a hacer nada. Entonces yo le dije, usted solamente que Dios diga, mire, váyase para otro lado. Yo le digo, usted tiene que estar aquí porque usted tiene que
estar haciendo la voluntad del Padre. Usted tiene que estar haciendo lo que el Padre la mandó a hacer. Porque tal vez ellos se van de aquí y ya después ellos se van hablando fe de aquí, después allá vienen hablando de otras cosas. Entonces, si ustedes cuidan a sus hijos, después alguien usted tiene que tenerlo cerca. Entonces, pero muchas veces pues no le damos importancia a eso, pastor. Lo dejamos. Decimos, no, si el Señor pues cumple el propósito. Muchas veces el Señor se vale de eso, y ya se va, pero no es el plan de Él, sino es por la misericordia de Él. Pero el plan del Señor es que nosotros pues muramos y llevemos frutos para Él. Es necesario morir, iglesia. Amén, amén. Es necesario morir a nosotros, a la carne. Muchas veces, como le dije, a nuestros sueños. La palabra de Dios dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Si usted ve ahora, la humanidad camina corriendo atrás de las añadiduras. Corriendo, pero no buscar el reino de Dios y su justicia. Porque yo sé que cuando yo busque el reino de Dios y su justicia, las cosas van a ser añadidas. No al contrario, las añadiduras me van a perseguir a mí. Pastor, lo que nosotros queramos, nos van a perseguir a nosotros. Por eso yo ahora ya no me preocupo por nada. Yo no me preocupo por nada, porque sé que el Señor tiene cuidado, el Señor, pues las añadiduras me van a seguir. Sé que es un Dios que no miente, y sé que usted lo verá con los ojos. Cuando el Señor pues bendiga y a mí y lo bendiga a usted cuando usted busque. Usted anda buscando, o tal vez esos problemas que usted ahorita está pues queriendo resolver, busque a Dios primero y verá cómo las cosas se van a arreglar. Busque al Señor, porque el Señor pues se glorificará en lo que usted pues él tiene cuidado. Vamos a seguir leyendo, porque se me está yendo el tiempo. Y le dije que para hacer pan primero hay que hacer trigo. Y el trigo tiene que ser molido, quebrantado y procesado. Vamos a ir a Deuteronomios 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Diga proceso. El Señor trae por el proceso, y es el mismo lo que leímos, lo dije, el Señor pues no le costaba nada decir pues o llevarlos de una sola vez al lugar que tuviera destino, pero Él dijo: lo voy a llevar por el camino para probarlos, a ver de qué están hechos, para probar si son fieles aún en el proceso, para probar si es que me rinden adoración en el proceso. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver de qué estamos hechos, si comenzamos a murmurar o comenzamos a alabar a Dios. El pueblo pues de Israel comenzó a murmurar. Muchas veces le echamos la culpa, nosotros decimos el pueblo tan murmurón que era. Pero si usted y yo hubiéramos estado en ese momento, no sé qué pudiéramos haber dicho también. Pero no era fácil también para ellos. Entonces, Dios nos ha llevado por un proceso. Nos ha ido quebrantando, nos ha ido moliendo en su molino. Y usted dirá que tal vez yo no tengo proceso. Usted dirá que yo también no tengo mis cosas. Yo también las tengo. Pero yo pues me fortalezco en el Señor. He tratado de fortalecerme en el Señor y no mirar tan grande aquellas cosas,
sino mirar pues grande al Señor. Porque el Señor es grande y entonces a veces nosotros podemos, una media cosita, la elevamos tan grande y después nosotros estamos pues bien pequeños. Entonces ponemos tan grande el proceso, la prueba. Entonces y nos olvidamos de que Dios es grande. Y por eso caminamos todos afligidos, todos tristes. Por eso venimos aquí y le dice la pastora, empiece a menear el pie y no menee con el dedo gordo. Porque está pensando en aquellas aflicciones, está pensando en la prueba o en aquellas cosas que está pasando. Pero cuando usted se olvida de todo eso, usted adora al Señor. Porque usted le está poniendo más importancia al Señor que a su prueba. Este ministerio, yo le decía al Señor, ¿por qué me da esa prédica? ¿Por qué no me dio pues, otra prédica? Yo no quería pues predicar del Espíritu Santo, ¿va? De fluir y de todo eso, ¿va? Pues lo que le está haciendo el Espíritu. Pero me está poniendo la prueba de morir, pastor. Entonces, si Él dice, pues para alguien es la palabra. Entonces digo yo, pues vamos a darle y será el Señor el que hará, porque aquí no estamos para poner, nosotros ministramos pues según lo que está diciendo en el cielo, no según lo que nosotros miramos, ministramos pues lo que en el cielo se dice. Y entonces le dije, el pueblo dice que para guardar que había en su corazón, ministerio Nayo, me decía el Señor, ha sido muy procesado, ha sido molido en el molino, ha sido quebrantado. Todos nosotros aquí hemos pasado por cosas y luchas grandes. Yo sé que todos los que estamos aquí, aunque nos miramos sonrientes, pero sé que hemos pasado grandes luchas, batallas, porque como les dije antes, no podemos hacer pan si primeramente no somos molidos, no somos procesados y quebrantados. Por eso es necesario morir, o sea, el Señor nos procesa, pasar todo ese proceso de trigo a pan. Entonces, el pueblo de Nayo ha sido muy procesado con pruebas grandes, con pruebas ya sea en su familia, ya sea en sus finanzas, ya sea en su enfermedad. Pues me imagino que han llegado a decir unos, ¿hasta cuándo, Señor, se va a acabar esto? Hemos sido molidos en el molino del Señor. ¿Por qué pasa todo esto? Nosotros vamos a decir, pues Dios es malo, ¿va? Porque no quiere lo más malo para nosotros. Pero sabemos que el Señor, pues, todo eso, pues, es porque Él se quiere glorificar en nosotros y quiere, pues, que nosotros, pues, pasemos todas esas cosas, porque si no, no vamos a poder, pues, hacer personas maduras. Él nos ha llevado, pues, a un nivel madurez, porque nos escogió a nosotros. Si usted está pasando procesos en este tiempo, usted está pasando pruebas, usted está siendo molido, es porque el Señor tiene algo maravilloso y algo grande con su vida. Amén. Es porque el Señor lo va a llevar a algo grande. Amén. Vamos a continuar. Mire, la vida, le vamos a mencionar un hombre llamado Saulo. Saulo fue un hombre pues al principio perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, los arrastraba, él hacía tantas cosas, pero Pablo, en un día que Pablo viene de Damasco y va a buscar a los hermanos a arrastrarlos, dice que le aparece Jesús, y Jesús pues ahí nomás lo baja del caballo, y Pablo pues se convierte y todo eso. También Pablo pasó tremendos procesos, tremendas luchas, pero también era necesario que él pasara todo eso para poder para poder ser el pan para las naciones. O sea, no él, sino lo que él lleva.
porque nosotros pues es lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado, es lo que nosotros podemos dar, porque el verdadero pan es Él. Nosotros pues somos pues donde guardan el pan. Entonces el Señor escoge a Pablo, a Pablo para poder llevarles pan a las naciones, poderles llevar pan a todas aquellas naciones, a los gentiles, porque en ese momento pues no se predicaba a los gentiles, sino que no se predicaba a los judíos. Entonces Pablo tuvo que derribarlo, el Señor tuvo que derribarlo y tuvo que quebrantarlo para que él pudiera pues ser procesado y él podría dar pues ese pan. Y lo vamos a ir a Génesis 45:5. Génesis 45:5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservarnos prosperidad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Digamos, el proceso de José. El proceso de José, pues todos lo decimos, pero fue un proceso largo y un proceso que me imagino que nadie hubiera querido estar en medio de eso. Dios lo viene procesando, Dios viene haciendo cosas. Primero pues él pues empieza a decir, después yo miré unos manojos de trigo y miraba que el manojo del mío, pues todos se arrodillaban, y de ahí le da ese sueño al Señor y él empieza. Los hermanos pues por envidia lo venden, lo meten al pozo, lo venden a los ismaelitas lo venden a Potifar, después el encarcelado, después él viene pues como dice, Dios le revela el sueño y pues él es posicionado como gobernador. Pero para todo eso, él pues tuvo que pasar el proceso. Él pasó todo ese proceso. Pero es ahí donde dice la Biblia, que dice que le dijo a sus hermanos, porque los hermanos pues estaban tristes al verlo a él, pues que después que ellos todo lo que habían hecho. Porque lo habían, era su propio hermano, y ellos lo habían vendido ellos mismos, o sea, no lo querían por envidia, lo que querían era verlo muerto. Y él les diga, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Delante de nosotros. Dios, hermanos, nos ha pasado por el proceso, nos ha pasado por el molino y nos ha quebrantado por una sola cosa. Porque en nosotros hay una palabra. Y la palabra, pues, como dijo José, para preservación de vida a muchas personas. En nosotros hay dentro de nosotros esa palabra. Todo el que tiene después de ser trigo, nosotros venimos a hacer pan para las naciones. Y pues, este es el tiempo que Dios escogió para preservación de vida a las naciones. Que es el verdadero pan de Dios. Usted y yo pues fuimos guardados hasta este tiempo, fuimos cuidados, porque Dios pues va a hacer cosas por medio de su vida a otras personas.
Es el tiempo de soltar lo que Dios tiene, de lo que Dios ha depositado en usted. Amén. Todo esto que se ha hablado, de los profetas han venido hablando, han venido diciendo evangelismo. No es que ellos se lo han inventado, ni que lo oyeron ahí por Canal 51. Lo oyeron pues del Espíritu Santo, les dijo lo que el Padre está diciendo en el cielo. Evangelismo. Entonces, nosotros pues no podemos hablar otra cosa que el evangelismo, que salvación, que transformación, redención. Después de todo eso que los profetas han hablado, así como aquella tsunamita, todo eso se nos viene a revelar a nosotros. No sé si a cuánto se le ha revelado lo que los profetas y los apóstoles han venido a decir. Pero toda revelación, como dijo nuestra madre, lleva una acción. No nos vamos a quedar con la revelación nada más y vamos a decir, nosotros hablamos lo que el cielo está diciendo. Pero allá afuera no estamos haciendo nada. La tsunamita no se quedó ahí con aquella revelación y dice, qué gran palabra me dieron. Qué gran palabra me soltó pues el profeta. No se quedó ahí ni se agarró el cubo de agua y se fue pues a hacer tortillas, a hacer la comida. No, él se fue para aquella ciudad y fue a contárselos a todos, hermanos, lo que Dios había dicho de ella. Entonces es el tiempo de que esa revelación pues nosotros podamos hablarla, de la salvación a la gente, de predicar pues el evangelio. Jesús dijo, el Señor dijo, y van a evangelizar. Este va a ser un evangelio profético. Evangelio profético. Y el Señor me decía, señales y maravillas. Señales y maravillas, porque vamos a predicar un evangelio profético y vamos a predicar el evangelio del reino, el que predicaba Jesús, que dice de que pues era un evangelio de evidencia, de señales, donde él pasaba pues siempre se manifestaba algo. Y usted puede ver en todos los pasajes de la Biblia que donde quiera que llegaba Pablo, los apóstoles, la presentación no era de decirle yo me sé toda la Biblia, yo me receto toda la Biblia. La presentación que hacían era que levantaban un cojo donde estaba en ría de Sueda, le daban vista a lo que estaba ciego, con eso se presentaban. Entonces la gente decía, miraban lo que Dios hacía a través de ellos. Entonces la gente creía. Entonces el Señor nos está llevando a eso, a ese evangelio. Por eso es tan necesario los dones, que los dones se activan en la iglesia, que la iglesia pueda ser equipada por medio de los dones. Entonces, para que vamos a ir terminando, pero se lo dije, es necesario soltar muchas cosas de nuestra vida, quitarnos de tantos afanes de la vida, quitar tantas cosas de nosotros y decirle al Señor qué es lo que Él quiere. Poner la agenda del Señor, que sea la agenda de Él y no la de nosotros. Para que pues nosotros pues vengamos a hacer ese pan que Dios ha depositado en nosotros, poderlo pues dárselo a otras personas. Y ese pan es la palabra del Señor. Amén. La cual usted va a soltar a las personas y esas personas van a ser salvas por medio de la palabra del Señor. Entonces, aquí no se puede hablar otra cosa más que salvación. Decía yo, ¿y para dónde vamos nosotros? Pues decía yo, pues ahorita el Señor solo está diciendo de salvación, almas para Cristo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Almas para Cristo, traer almas para Cristo y ponernos en acción, ponernos a trabajar. Porque la cosa no solo es traer el hermanito y mire aquí te lo traigo, pastora, mira a ver qué hace con él, sácale los chamucos y todo.
No, es que usted lo traiga y usted también lo agarre, lo disipule, lo bautice y también lo haga lo para hacer. No, mire cuántas cosas tiene aquí con solo nosotros y usted le trae otro, le trae más carga. Entonces, también ellos necesitan descansar. Entonces la cosa no solo es traerlo a él, sino que también nosotros tenemos que ponernos a trabajar, y esto es de ponernos a trabajar ya, porque muchas veces dejamos pasar las cosas y dejamos que el tiempo pase y después nos olvidan las cosas. Entonces tenemos que ponernos ya, o sea, lo que el cielo se está diciendo, que sea ya, que nos pongamos ya, no, que vamos a esperar el otro mes a ver qué dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo ya. Eso no es de irse ahorita a orar, pastor, y decirle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres? El Espíritu Santo dijo, ya, la miel está lista. La miel está lista, los obreros, pues, somos nosotros los que tenemos que buscar la miel. No es de estar ahorita, pues, en otra cosa, sino de que ya estar listo, ya estar nosotros predicando, pues, el Evangelio del Reino. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que soltar muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. El Señor es bueno, iglesia. Apasionese por el Señor. Apasionese por su obra y por hacer su voluntad. Si usted verdaderamente ama al Señor, usted puede hacer lo que el Señor le pide. Nunca ponga al Señor y decirle esto si lo hago, aquello no lo hago. No, eso es todo o nada. Porque el Señor siempre dijo, si alguien quiere venir después de mí, niegue a sí mismo. Y Pedro estaba ahí con la atarraya en las manos y le dijo a Pedro, Pedro, ven, y Pedro lo siguió. Y no crea que para Pedro fue fácil, hermano. Pedro tenía una familia, tenía una casa, tenía algo que alimentar, tenía una casa que sustentar, tenía que pagar luz, tenía que pagar agua en ese tiempo. Tenía una compañía, él no dijo, ¿y a quién le dejo la compañía ahora de pescado? ¿Y a quién me va a dar de comer? Él agarró la atarraya, me imagino que la guardó, no sé, la tiró al mar, y él siguió a Jesús. Y mire, el Señor anda buscando personas así. Porque el Señor no busca gente con tanto conocimiento o gente que se las pueda saber mucho, sino que gente que esté dispuesta a trabajar. Gente que diga, aquí estoy, Señor. Heme aquí. Gente que diga, yo quiero, pues, hacer tu voluntad. Pedro lo hizo. Y mire a dónde lo puso el Señor. Y nosotros, y usted dirá, ¿cuánto lo usó el Señor? Así como Pedro también nos quiere usar el Señor. Son los que estamos más que dispuestos. Mire, yo le creo al Señor. Le creo de eso de que usted dice, esto es lo que estoy diciendo de señales y maravillas. Yo le creo al Señor. Porque sé que Él lo dijo, pastor. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces usted, en esta semana, póngale las manos a los enfermos. Amén. Póngale las manos a los oprimidos. Póngale la mano a los ciegos. Póngale la mano a los quebrantados de corazón. Un día me dijo un pastor, dice, la gente anda pidiendo unción para poder sanar. La unción, pastor, viene más cuando nosotros predicamos y le hablamos a la gente. Cuando nosotros hablamos, la unción también viene a nosotros. Aunque la unción ya está en nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero cuando usted le habla, usted se va llenando más. Si no, pues practíquelo y verá. Cuando usted le habla a una persona, usted va a querer siguiéndole, hablándole a aquella persona. Y va corriendo la unción. Entonces no espere que aquí se le pongan las manos, se imparta y todo eso, sino que usted mismo vaya y empiece a predicar y va a ver. Un día me dijo el Señor, y me lo dijo bien clarito, cuando tú le pongas las manos a la gente, el poder va a empezar a manifestarse.
Amén. Y me decía de la gente. Y me dijo, declara la palabra. Ese fue un día de un encuentro con el Espíritu Santo. Nunca lo había tenido. El Espíritu Santo llegó donde yo estaba durmiendo y me agarró y me estremeció. Entonces, son cosas va que como Él ve va el anhelo de cada quien, y muchas veces andamos busque y busque va, y no, pues, no tenemos ese encuentro con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no fue aquí ni en la iglesia ni allá en la escuela profética, me lo hizo donde ya estaba dormido yo. Y bien me dijo, declara la palabra, me dijo. Y el Espíritu Santo pues sé que hizo algo maravilloso ese día en mí y lo sigue haciendo. Pero Él se está manifestando en cada vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a creer todo lo que se ha dicho en este lugar. Todo lo que el Señor pues está hablando. Esto no es que yo me lo inventé, no es algo de que